La serie de televisión Yal Sapkn mantendrá a la audiencia pegada a la pantalla con su nuevo episodio esta noche. Habrá novedades impactantes en el episodio que se emitirá a las 20:00 horas. Entonces, ¿podrá Suna demostrar su inocencia? ¿Descubrirán Ferit y Seyran el gran secreto de su relación? Aquí están los detalles del nuevo episodio. Episodio 5 de la serie de televisión Yal Sapkn. Suna está en una gran crisis. En el nuevo episodio de la serie, Suna es detenida por la inesperada muerte de Aizen e intenta demostrar su inocencia. Los acontecimientos que tendrán lugar en el episodio de la serie de esta semana son esperados con gran curiosidad por los espectadores de la serie. A medida que las intrigas a la sombra de Buyukam se profundizan gradualmente, Ferit descubre una verdad importante que Seyran le estaba ocultando, y el equilibrio en su relación se altera. Mientras Ferit y Seyran intentan revelar la oscura verdad detrás de los accidentes de tráfico, Suna y Abidin se enfrentan a la prueba más grande de sus vidas. Tras la repentina muerte de Aizen, Suna es detenida. Compitiendo contra el tiempo para demostrar su inocencia, Suna busca justicia con el apoyo de Kazm y Esme. Ferit y Seyran intentan descubrir el misterio detrás de la muerte de Aizen en el hospital. Por otro lado, las intrigas que rodean a la gran dama son cada vez más complejas. Ferit descubre una gran verdad que Seyran le estaba ocultando, y esto altera por completo el equilibrio de su relación. Cámaras eliminadas, aumentaron las sospechas. La eliminación de las cámaras de seguridad del hospital hace sospechar que el incidente pudo haber sido un asesinato planeado. Mientras Ferit y Abidin actúan para resolver el misterio detrás del incidente, Kazm es detenido deliberadamente para no dejar sola a su hija. Esme da un paso inesperado para salvar a Suna. En este episodio donde todo se pone patas arriba, ¿se revelará la verdad? ¿Podrá Suna demostrar su inocencia? A medida que las intrigas bajo la sombra de Buyukam se profundizan gradualmente, Ferit descubre una gran verdad que Seyran le estaba ocultando, y el equilibrio en su relación se tambalea. Mientras la eliminación de los registros de seguridad en el hospital levanta sospechas, Ferit y Abidin comienzan a investigar el detrás de escena de este incidente. Seyran, víctima de sus emociones y de sus grandes sueños que desafían la realidad, sabe muy bien que no puede darle lo que quiere, a pesar de su gran amor por Ferit. Seyran no puede realizar el sueño de Ferit de tener un hijo y esto es muy doloroso para ella. Porque no quiere perder el amor de Ferit, pero al mismo tiempo no puede proporcionarle lo que necesita. A pesar de las dificultades que enfrentó, Seyran se enfrentará a él y no lo aceptará fácilmente. Especialmente después de que Seyran se entera de que Sisek es la causa de todo el caos en la familia Koran. Seyran, que se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de la familia, entrará en un fuerte enfrentamiento con Sisek e intentará descubrirlo todo. Sus secretos y escándalos, pero lo que sorprenderá a todos es que tiene éxito en su misión, y salva a la familia Koran de la destrucción de Sisek y la connivencia con otros. Siempre intenta ser fuerte y tener el control, pero a menudo se siente impotente. Estas emociones se acumulan dentro de él y afectan su comportamiento, lo que lo hace a veces cruel o único a los ojos de las personas, para luego ser quebrantado. La repentina cercanía de Ferit a Suna complica aún más las cosas. Pensando que puede darle a Ferit lo que Seyran no puede darle, Suna le confesará a Ferit que Seyran no puede tener hijos. Él entrará en su vida por dolor y necesidad, pero esto creará nuevas tensiones entre él y Seyran. ¿Ferit se quedará con Seyran y no le agradará Suna por el bien de su sueño de paternidad? Ya nada volverá a ser igual, Ferit. La serie de televisión de Star Television, Yal Sapkn, que una vez causó una tormenta, está lejos de esos días encantadores en los que la serie puso patas arriba los ratings. Si bien ahora es seguro que la serie, que apenas se encuentra entre los 10 primeros en ratings, terminará en un final, los espectadores de la serie se quejan de que la situación empeora con cada episodio. También discutimos la serie Yal Sapkn y presentamos un curso alternativo. Me pregunto qué habría pasado si Seyran hubiera dejado a Ferit en primer lugar. Si Seyran hubiera dejado a Ferit al comienzo de la serie Yal Sapkn, la historia podría haber evolucionado en una dirección muy diferente tanto en términos del desarrollo individual de los personajes como de la dinámica familiar. Estábamos muy entusiasmados con las posibilidades y escribimos un escenario alternativo. Veamos en qué dirección progresaría la historia de la serie Yal Sapkn. Seyran no aceptó la actitud irresponsable de Ferit,
y su visión de que el matrimonio era solo una formalidad, y decidió seguir su propio camino a pesar de la presión de su familia y de todos en la mansión. Esto podría haber fortalecido la lucha de Seiran por la libertad y la individualidad. El rechazo del matrimonio por parte de Seiran provocaría la ira de Kazim, y podría utilizar la violencia contra su hija como de costumbre. Sin embargo, Seiran intentó aprender a sobrevivir sin depender de su familia, y esto profundizaría el desarrollo de su personaje. La salida de Seiran podría haber sido un punto de inflexión para Ferit. Comienza a cuestionar sus propias actitudes irresponsables y egoístas y puede entrar en un proceso de cambio serio para recuperar a Seiran. En ausencia de Seiran, Ferit se sintió solo en la mansión, y tuvo que soportar la vida impuesta por su familia. Esto podría acelerar la maduración de Ferit. Seiran podría encontrar un trabajo o decidir continuar su educación para aprender a valerse por sí misma. Esto podría hacer avanzar la historia de Seiran con un retrato de una mujer fuerte e independiente. El abandono de Seiran provocaría una gran crisis en la familia Koran. Ali Saga e Ifakatam podrían haber presionado más a Ferit y obligarlo a casarse, pensando que esta situación dañaba el honor familiar. Además, Suna podría haberse inspirado en el coraje de Seiran, y haber comenzado a cuestionar su propia vida, y podría haberse opuesto a su familia. Cuanto más veía Ferit la independencia y la fuerza de Seiran, más la admiraba y podía hacer un esfuerzo para recuperarla. Sin embargo, esta vez, Seiran se preguntaría si Ferit realmente había cambiado. Seiran y Ferit podrían experimentar un amor más profundo y apasionado después de esta separación, pero ambos tendrían que aprender a sacrificarse por este amor. El abandono de Ferit por parte de Seiran en primer lugar podría haber abordado la historia desde una perspectiva más feminista, y centrarse más en el crecimiento individual de los personajes. ¿Estos supuestos están progresando según el libro o están progresando como decimos? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.